¡Hey! ¿Qué tal? Aquí el capítulo 7 de Naruto. El activo. Este video está hecho el mismo día que el capítulo anterior, bueno solo la parte del audio, es la primera vez que hago dos en un día XD, no tengo nada que decir salva que esta historia está acabando, comillas. Y que se vendrá otra inmediatamente acabe esta. Ya saben, esta historia no es mía sino de Dragneel Slayer, cuyo perfil de Wattpad estará abajo en la descripción. Capítulo 7. El activo de Fury. Miró con ojos tristes las esposas que cubrían sus muñecas impidiendo que pudiera hacer cualquier movimiento de los brazos, como masajear el cuello o el hombro que habían sido dañados por su anterior amigo y casi hermano, Bucky Barnes, quien parecía haber sido controlado por Hydra completamente deshaciendo sus recuerdos, implantando otros y creando un control sobre el sargento, quien apenas parecía haberlo reconocido cuando ambos fueron criados juntos, como hermanos, en las calles de Brooklyn de una Nueva York demasiado distinta a la actual, cuando los hombres parecían ser llevados por el camino de la lucha cuerpo a cuerpo y dejando la mente a otros. Jugueteó con sus pulgares mientras sus manos estaban entrelazadas, siendo el apoyo donde su mentón descansaba. Su piel parecía haberse vuelto ligeramente más blanca, seguramente de la impresión al ver a su mejor amigo resucitado, con los mismos años que él seguramente, pero siendo el causante de la muerte de Howard Stark y a saber cuántas barbaries más, algo que realmente lo estaba molestando. Y jamás pensó en destruir completamente Hydra o asesinar a Cráneo. Pero Alexander Pierce estaba llevándolo a querer hacerlo y usar sus propias manos para ello. Chasqueó la lengua detrás de la dentadura inferior, recostándose en la pared de aquel camión que los llevaba de vuelta al Tricyclion a él y sus compañeros, algo que no podía frenar por más que quisiera. Había obligado a Sam a enfrentar a Hydra usando su equipo que le hacía tomar el papel de Falcón. Y por ello había sido golpeado por Bucky y siendo mandado contra un vehículo sin miramientos por parte del Soldado del Invierno. Sabía que estaba más lastimado que él. Incluso Romanov lo estaba. Nadie contaba con su metabolismo. Tal vez Ulcotor, pero nadie más. Y eso era lo que más le enojaba. Permitió que Sam fuera herido y Natasha derribada y no pudo detener a su enemigo porque se había revelado como su amigo de la infancia, mostrando el aspecto despiadado de un verdadero soldado y sin sentimiento alguno. Si no hubiera sido por ellos, no dudaba de que Bucky hubiera matado a los civiles presentes en la calle, sin importarle su edad o estado. Lo lamento, dijo Rogers, mirando primero a Natasha y luego desviando sus ojos hacia Sam, quien le dio un encogimiento de hombros y luego ocultó todo lo posible una mueca de dolor que no pasó desapercibida para el capitán y la espía, quienes fruncieron el ceño levemente sabiendo que su amigo había sido herido, seguramente contando con alguna costilla rota y con hematomas, probablemente, por la zona golpeada. Por mi culpa hemos caído en manos de Hydra. Realmente sentía lo que había pasado. Sabiendo los planes del propio Pierce, había caído antes de la llegada al Triskelion para detenerlos, destruyendo sus planes con la destrucción de los Helicarrier que una vez Fury le mostró. Gracias a Sol habían descubierto varios pasos de los planes del secretario y sobre la creación, dentro de S.H.I.E.L.D., de la propia Hydra nuevamente, todo por su mano y a la sombra de todos, llegando ahora a una destrucción mundial con la muerte de millones de personas inocentes que aún no habían hecho nada para sufrir aquel destino. Pero todo había sido para nada. El Soldado del Invierno los había tomado desprevenidos, derrotándolos por completo sin más, él solo. Los había puesto en jaque y no podían haber hecho nada. Golpeó el talón sobre el suelo de aquel compartimento en el que estaban confinados, avanzando hacia su prisión personal. Quedaba claro que Pierce se iba a deshacer de ellos cuando pisaran el Triskelion o los controlaría como había hecho con Bucky. Es más mi culpa, replicó Sam, sacándolo de sus pensamientos. Movió los ojos hacia su compañero, viendo cómo éste rechinaba los dientes a causa del dolor. Probablemente tendría más de una costilla rota tras caer sobre un coche, tras el golpe de Bucky. Si hubiera estado más atento, no habría terminado hecho papilla por ese soldado. ¿En serio, quién era? El Soldado del Invierno siseante. Natasha Romanoff entró en la conversación, ganándose una risa hueca del lado del héroe volador, quien cerró la boca por un lacerante dolor ocasionado por uno de los guardias, quien golpeó su lado dañado. No es para tomárselo a risa.
Desde luego convino el propio Rogers, quien lanzó una afilada mirada hacia el guardia que golpeó a Sam. Lo vio achicarse, apretando con fuerza su arma contra su pecho, acongojado. Apartó los ojos del miembro de Strike y los volvió a colocar sobre su compañero, moviéndolos a lo largo de su cuerpo, comprobando que estuviera bien. Una vez vio que no estaba demasiado mal, apartó la atención del soldado y la volvió al frente de aquel camión, observando la pared delante de él. Con Bucky no podemos darnos el lujo de bajar la guardia. Oh, mierda. Un antiguo enemigo. Mi hermano murmuró. Sus palabras salieron rotas, agudas, tristes. No había podido encontrarse con su mejor amigo del modo que él mismo hubiera querido, a pesar de haber pasado al menos 70 años o más del momento en el que se habían separado a causa de Hydra y un vagón que estalló, por un lado, mandando al sargento al suelo, a 50 metros de distancia o más, a un lago helado. Aquel recuerdo estaba tan fresco en su mente, como el momento que descubrió la identidad del soldado del invierno. Hermano. Pues no os parecéis nada, masculló Sam, soltando una pequeña risita apagada por los ojos de Romanov, quien desvió su atención a la puerta trasera del vehículo. Había escuchado un Kinghead. Debía de estar desquiciada. Probablemente el golpe en su cabeza en la pelea contra el activo parecía haber arremetido por completo. Pero probablemente aún quedaban daños internos que debería mirarse. Uno tiene el cabello oscuro y el otro rubio. Ojos oscuros y ojos claros. ¿Realmente es tu hermano? Sangruñó Rogers, mirándolo de soslayo, haciendo que el propio héroe alado soltara una pequeña carcajada, ganándose la mirada oscura de los miembros de Strike. El anterior miembro de las Fuerzas Armadas, movió sus ojos hacia ambos guardias y les devolvió una pequeña sonrisa, a pesar de saber que lo miraban con la intención de asesinarlo con los ojos, unos ojos cubiertos por unos gogles y unas máscaras. Ola saludó a ambos, alzando una de sus manos, obligando a la otra a moverse por las propias esposas, aunque no pareció incomodarlo. Solo bajó el brazo que subió y se acomodó en su sitio, bajando la cabeza, tocando con su barbilla el pecho. Steve Rogers alzó una de sus cejas y miró por el rabillo del ojo al anterior espía, obteniendo una mirada confusa de la misma. Sus ojos verdes brillaban inciertos, como si estuviera teniendo un debate interno por algo y no supiera si decirle o no, lo que ganó la completa atención del Capitán América, quien movió su cuerpo para intentar acercarse a su compañera, obteniendo la culata del fusil como recompensa, soltando un gruido y llevando la mano a la sien. «Bastardos. A callar». Rogers mandó una orden muda, obligando al propio Wilson a retroceder, colocándose en su sitio. Centró los ojos en sus pies, rozando la zona golpeada con las yemas de sus dedos mientras suspiraba, intentando mandar el dolor hacia otro lado en su mente. ¿Qué querías, Romanov? No quería, pero algo de la irritación que sentía inundó el tono con el que mandó aquella pregunta, frotando su frente con el dorso de la mano mientras suspiraba, sabiendo que había sido superado por las circunstancias. Iba a dar una disculpa, cuando la misma voz de la Romanov acalló sus palabras. «Agáchate». «¿Qué? Natasha, ¿qué es lo?» Abrió los ojos, siendo mandando a la parte más alejada de la única salida que tenían, cuando las puertas estallaron en llamas, dejando un enorme agujero donde antes habían estado las puertas. Jadeó, moviéndose hacia un lado, dejando que los trozos de metal cayeran a un lado cuando rodó por el suelo, moviendo los ojos hacia el boquete que se había formado por la explosión, abriendo los mismos al máximo al ver a uno de los agentes de Strike derribando a sus compañeros para luego ejecutarlos. Aquel soldado retiró los gogles de su rostro con un tirón a la vez que removía su mascarilla, revelando al agente Hill, que los miraba con unos ojos que mostraban urgencia. Rogers se puso de rodillas, con algo de esfuerzo, comenzando a erguirse mientras un Kinghead daba un giro, dándoles la espalda, comenzando a bajar la rampa y colocándola como un puente. «Vamos». «No hay tiempo para una explicación larga, capitán», replicó la mujer, mandándola una mirada dura, haciendo callar al hombre. El Capitán América meneó la cabeza un par de veces, viendo como el primero en lanzarse al Kinghead era Sam, quien rodó por el suelo del vehículo aéreo. La siguiente fue Romanov, que de un simple salto quedó sobre la rama, girándose hacia él, mirándole con ojos verdes brillosos.
Pero el Kinghead se separó con un grito negativo del lado de Black Widow, quien se vio obligada a recular mientras veía desde el cielo como Hill y Rogers quedaban en aquel vehículo, el cual comenzaba a disminuir su velocidad hasta que quedó quieto en medio de la carretera, siendo sorteado por otros vehículos. Steve Rogers dio un par de zancadas, agachándose al lado de uno de los soldados caídos, tomando unas llaves y colocándolas en sus esposas. Sonrió cuando las mismas cayeron al suelo con un sonido metálico y pudo saltar fuera del vehículo, ahora libre, seguido de Hill, quien había cambiado el cargador de su arma y apuntaba al frente, por donde venía un convoy de coches negros. Aliados. Enemigos, capitán, respondió la propia Hill, quien mandó una orden al Kinghead, el cual comenzó a elevarse más aún. La segunda al mando de Nick Fury desvió los ojos hacia los enviados de Pierce, apuntando con el cañón de la pistola al frente. Espero esté listo. Kinghead, tanto Natasha Romanoff como Samuel Wilson, observaron con sus ojos como su compañero, Steve Rogers, y la mano derecha de Nick Fury, la agente Maria Hill, comenzaban una batalla campal contra los agentes de Street que habían llegado al lugar, siendo liderados por un soldado del invierno demasiado distinto al que vieron horas atrás, este sin brazo metálico que mostrar, pero demostrando una fuerza demasiado sorprendente que rivalizaba contra la del capitán, quien había recuperado su escudo gracias a la gente de S.H.I.E.L.D. y lo usaba contra los soldados menores, acercándose a pasos lentos contra el soldado del invierno que los lideraba. En aquel momento, por la cabeza de Natasha Romanoff pasaban imágenes de su enfrentamiento anterior con otro soldado del invierno, apretando los dientes y regañándose por haber dejado a su compañero contra otro sujeto de tal magnitud. Movió su cabeza hacia el conductor de este Kinghead, apretando los dientes. Da la vuelta. No son mis órdenes, Nat. Lentamente, Clint Barton mostró una dura sonrisa, volviendo a centrarse en el frente, moviendo las manos y colocando diversos interruptores. A los segundos, el Kinghead se volvió completamente invisible a los ojos de las personas normales. Lamento dejar a Hill y Roger solos. Pero son las órdenes. Barton. Mordaz, Natasha Romanoff se colocó detrás del arquero en 2 pasos, mostrando un rostro iracundo, haciendo que el propio Aukeye suspirara ante el dolor de cabeza que sería la propia Black Widow. La conocía demasiado bien. Steve está allí abajo. Y nos necesita. Poniendo el Kinghead en modo de piloto automático, Clint Barton dejó vacío el asiento del conductor, obligando a la esposada Romanoff a retroceder varios pasos, sorprendida ante la dura mirada que le devolvía su anterior compañero. Ahora que lo pensaba, Barton no se había retirado. Todo el mundo nos necesita, naziseó él, sacando una cuchilla láser con la que destrozó las esposas de la mujer, mandándola a sentarse con un empujón, caminando hacia donde estaba Falcón, tirado en el suelo. No solo el Cap está en el punto de mira. Miles de personas pueden morir. Ya lo sé, Clint. Pero no has visto lo que un soldado del invierno puede hacer, gruñó la mujer, lanzando una mirada venenosa a su compañero mientras éste le daba la espalda, tomando las esposas de Sam. Es capaz de asesinar a cualquier persona sin el menor resquicio de remordimiento. Barton detuvo sus manos y movió la cabeza sobre su hombro, enfocando unos ojos oscurecidos hacia Romanoff, quien reculó sorprendida, encogiéndose en su asiento. Y jamás Clint la miró de tal manera. Había sido tan frío, como la mirada que recibió de su mentor cuando fracasó en algún entrenamiento. Él no es nuestro problema, Romanoff calmadamente, volviendo su atención a las esposas que cargaba el héroe Falcón, unas palabras ligeramente frías llegaron a los oídos de la mujer de cabello rojizo, que se encogió nuevamente. Hay más de uno. Un escuadrón completo de ellos, Natasha. No es solo uno. Habían sabido que al menos había 2 de ellos. 3 con el que ahora estaban Hill y Rogers. Pero un pelotón. Aquello era algo con lo que no habían contado. Si no podían detener a un mísero de esos soldados, ¿cómo lo harían con todo un pelotón? Natasha paseó la lengua por su labio inferior, moviendo los ojos por el Kinghead, enredada en sus propios pensamientos, sin encontrar un posible escape para aquella situación y poder destruir los planes de Pierce, quien ahora estaría riendo a carcajadas. Está todo perdido, derrotada. Romanoff ocultó su rostro en sus pasos, mordiéndose los labios, intentando no soltar aquel sollozo que estaba aguantando. Era Black Widow.
No podía llorar. No quería llorar. Barton giró por completo, sacando lo que parecía un teléfono de los antiguos, analógico, tendiéndoselo a la que había sido su compañera en tantas misiones y en su equipo con los Vengadores. Ten, masculló el arquero, ofreciendo aquel móvil a la mujer. Natasha retiró el rostro de sus manos, observando con ojos cristalizados aquel teléfono en la mano de su amigo. Dudosa, movió su propio brazo para tomarlo. Lo sentía pesado en su mano, como si fuera hecho de hierro. ¿Para qué es? Solo hay un número en él. Si te crees lista para afrontar lo que se viene, marca. Barton volvió a su puesto al mando del Kinghead, dejando con sus pensamientos a la Romanoff, que estaba dudando con aquel móvil en su mano, siendo observada por Sam Wilson. Este había dejado a un lado los restos de las esposas y había ocupado uno de los asientos en la parte trasera del jet, colocando las correas para no salir despedido. Natasha mordió el labio inferior con ligera fuerza, llegando a desgarrar levemente la piel de este y mostrando sangre, limpiándola con la misma lengua cuando la pasó por este. Mandó hacia abajo los precarios pensamientos y seleccionó el único número en aquel teléfono tan antiguo, llevándolo a su oreja derecha y esperó, oyendo los tonos que daba el propio móvil, esperando que el propietario de aquel número descolgara su teléfono. Suspiró pesadamente, dejando caer la cabeza hacia atrás mientras esperaba, notando como unos cabellos rozaban su mejilla derecha. ¿Sí? Abrió los ojos de la sorpresa, oyendo una voz que jamás había esperado oír de vuelta. Había esperado años para poder volver a oírla, y lo hacía en aquella situación desesperada. La mujer cerró los ojos con fuerza, aguantando las lágrimas. Te necesito. Triskelion frunció el ceño con el móvil sobre su oreja, apoyando en la pared cristalizada de su ascensor, notando sobre su frente unos mechones de su cabello, ahora recortado y rebelde. Miró hacia el exterior, observando los vehículos de los agentes al servicio de Rumlow salir por el puente ya sin el Kinghead destrozado por el Capitán Rogers. Reconocía que aquel hombre había mostrado muchas más agallas de las que había esperado en un principio, y había peleado contra Bucky mano a mano sin sudar, pero siendo mandado hacia abajo por el activo de Hydra. Era su arma secreta y Pierce la había desaprovechado. ¿Qué es lo que necesitas? Respondió a la voz del teléfono, notando cómo ésta soltaba una pequeña risita, lo que lo hizo profundizar su entrecejo. No tengo tiempo que perder, señor Strucker. Sabes de sobra que el señor Pierce ha perdido el camino, Uzumaki. Con la creación de su unidad especial de soldados del invierno, Pierce se cree invencible. ¿Qué opinas? Preguntó el barón Strucker, haciendo que al otro lado de la línea, el rubio, frotara su frente ante la pregunta dada por el que podría liderar Hydra en un futuro próximo. ¿Cuál era su opinión sobre Pierce? Mordió el labio inferior y apartó unos mechones de sus ojos, volviendo a recargar su cuerpo sobre la pared de cristal. Aquel ascensor estaba a punto de llegar a la planta baja, y si Pierce o alguno de sus perros lo vieran hablando con Strucker, seguramente intentarían ejecutarlo. Ha dejado demasiados huecos, terminó cediendo, ya en la planta baja, viendo como la puerta del ascensor comenzaba a abrirse, dejando delante de él una escena que no creyó ver. Steve Rogers. Golpeado, con sangre goteando de su rostro y un escudo abollado estaba tirado en el suelo del Triskelion, rodeado por los hombres de Rumlow y un par de los soldados de invierno de Pierce, que llevaban un lanzagranadas cada uno, apuntando hacia abajo, mostrando unos ojos muertos. Podía ver el adoctrinamiento en los rostros de ambos soldados, ojos muertos, piel pálida, barba de unos días. Ambos llevaban el uniforme táctico de Strike. Lo dejo, señor. Sin esperar contestación de Strucker, colgó el teléfono y lo pasó a su bolsillo trasero, saliendo del ascensor. Los murmullos comenzaron a rodearlo cuando los agentes vieron a Rogers en el suelo, intentando levantarse con todas sus fuerzas. Un pie de uno de los soldados del invierno, pisoteó la cabeza del Capitán América, mandando al suelo de lleno. Naruto Uzumaki mostró una pequeña sonrisa, moviendo los ojos azules hacia Rumlow, quien mostraba una más ancha, soberbia, como si él hubiera sido el causante de la captura del hombre allí tirado. Pero quedaba claro que lo había logrado gracias a los soldados del invierno que lo habían acompañado, algo que el líder de Strike jamás reconocería delante de nadie. Orgulloso y soberbio. Así es como era Brock Rumlow.
Dos cualidades que lo llevarían a la muerte. Movió la cabeza hacia Alexander Pierce, quien comenzaba a acercarse flanqueado por otro par de aquellos soldados adoctrinados y mejorados con el suero imperfecto del supersoldado. Veo, Capitán Rogers, que al final lo han tomado sin demasiado esfuerzo, a pesar de que deberían ser más presos de reojo. El secretario miró a Rumlow, quien se encogió a hombros, pero no dijo nada. Pero a pesar de los problemas dados, no ha logrado nada, señor Rogers. Solo que pongamos nuestras manos sobre usted. Sabe lo que su sangre podría hacer por nosotros. Usted tiene el secreto del suero. Con sus orbes azules posados en Rogers, vio como el hombre se ponía de rodillas, escupiendo sangre entre dientes, alzando su rostro para posar unos ojos oscurecidos por la rabia que el hombre contenía. Debía reconocer que le asombraba cómo Steve Rogers mantenía su ira bajo control, para no lanzarse seguramente contra Pierce. ¿Lo haría, de todos modos? Probablemente, sí. Steve Rogers era un luchador. No dejaría a Pierce salirse con la suya. Ahora, con mi proyecto definitivo, temo que, si los Vengadores no actúan, el mundo caerá al fin en nuestras manos. Pero dudo demasiado que actúen. Stark. Cansado tras lo de Killian. Banner no hará nada por sí solo. Thor está desaparecido. Barton con su familia. Y Natasha Romanoff no será problema. Si usted no pudo con uno de mis activos, la señorita Romanoff no podrá, declaró el secretario, ganando un gruñido de parte de Rogers, quien bajó el rostro. Pierce se giró, enfocándose en Naruto. Llévalo a una de las celdas más oscuras y frías hasta que todo haya acabado. No quiero molestias. Bufó decepcionado, tomando del brazo al Capitán América y comenzó a arrastrarlo sin miramientos, siendo observado por agentes que se suponía eran leales a S.H.I.E.L.D., pero que no parecían entender qué era lo que pasaba, quedándose estáticos. Parece que este es tu final, Capitán América, recalcó burlesco, lanzando al hombre al ascensor de un tirón y pulsando el número -7 del panel de aquel ascensor, el cual comenzó a bajar con ellos dos dentro. Me encargaré de ello. Ubicación desconocida. Kinghead aterrizó en un claro rodeado de árboles de hojas oscuras, ocultándolo, cerca de lo que parecía ser una presa. El camuflaje del avión se desvaneció por completo, mostrando su metal oscuro con el símbolo destruido, ahora, de S.H.I.E.L.D., una organización que ya no existía y que nadie intentaría salvar. Hydra había salido a la luz con fuerza, como si se hubiera nutrido de la propia S.H.I.E.L.D. y la había destruido desde el interior, como una planta que escapaba de la tierra. Lentamente, la rampa comenzó a bajar tocando el suelo a los segundos, mostrando a tres personas que comenzaron a salir de aquel vehículo, dejando ver unos rostros serios, agotados y estresados a quienes los vieran. Pero eso no parecía preocuparles demasiado. Habían dejado atrás a dos compañeros, uno de ellos ahora en manos de Hydra y el otro desaparecido, sin dar señales de vida. Y para su desgracia, según los propios pensamientos de Natasha, habían capturado al único que podría haberlos liderado en aquellos momentos, cuando el propio Nick Fury estaba en la tumba y S.H.I.E.L.D. había sido destruido. No les quedaba apoyo, ni un líder claro. Incluso Stark podría ayudarlos en ese momento. ¿Qué ha dicho? Sin demasiado interés, la pregunta salió de los labios de Barton, que colocaba el arco en su espalda, replegado, caminando a la derecha de Romanoff. A la izquierda de la espía rusa, Samuel Wilson reajustaba su mochila alada mientras escuchaba, sin saber exactamente de quién estaban hablando. Pero parecía que ambos estaban ligados con el extraño que había hablado Natasha. Vendrá, contestó, desganada, la mujer, echando a un lado sus cabellos rojos mientras andaba, enfocada en el frente, mirando a una puerta oxidada. Tomó la manilla de esta y tiró hacia sí, entrando al lugar con pasos cautelosos. Barton y Wilson entraron justo detrás, dispuestos a un enfrentamiento si fuera necesario. Aquel lugar, de escasa luz y con algunas goteras, apestaba a medicina, como si estuviera siendo usado para alguna clínica clandestina, algo que no podría ser desechado viendo cómo era el lugar. Romanoff. Barton, con palabras lentas, la voz de Nick Fury los sorprendió y quedaron con los ojos abiertos cuando vieron al anterior director de S.H.I.E.L.D. postrado en cama, con vendas sobre su torso y el parche sobre su ojo izquierdo.
Cumpliste, Barton 4. Clint Barton se encogió de hombros, separándose de Romanoff y Wilson, siendo observado por la primera con ojos acusadores. Después de todo, los había engañado por completo. Sabía que Fury seguía vivo y no dijo nada. Fury, oh, cálmate agente Romanoff, masculló el hombre postrado en la cama, mandando una mirada calmada a la mujer, que cerró la boca ante aquel oscuro ojo. Fury parpadeó un par de veces. Lamento el secretismo. Pero si Pierre se hubiera sabido que seguía vivo, lo hubiera eliminado, completó Sam, sonriendo nervioso cuando el hombre lo miró directamente. ¿Quién eres tú? Samuel T. Wilson. Oh, bien, movió el ojo sobre Romanoff, notando aquella mirada acusadora y traicionada que le estaba mandando. ¿Qué te hace más daño, agente Romanoff? ¿Que te haya mentido sobre mi muerte, o que lo haya usado a él? Ni parpadeó cuando aquella mujer intentó lanzarse sobre él, siendo retenida por sus brazos gracias a los dos hombres en la sala, mientras el médico daba pasos atrás, asustado ante la furia femenina. No tenía derecho. Él quiso hacerlo, Romanoff, recalcó el hombre mayor, mirando sin miedo los fogosos ojos de la mujer que esperaba estar suelta para apretar su cuello con fuerza. Es mi activo. La última esperanza del mundo existente, me temo. ¿Quién crees que consiguió toda la información de Hydra? Si no hubiera sido por él, el contraataque sería imposible. Natasha apretó los dientes, rechinándolos levemente. ¿Contraataque? No hay contraataque. Hill se ha esfumado. Rogers ha sido capturado. Ni siquiera contamos con hombres suficientes para detener el proyecto Insecto para hacer frente a los soldados del invierno de Pierce. Estamos en jaque, director. Fury notó cómo Romanoff había recalcado la última palabra, diciéndola con ligero resentimiento. Había destrozado la confianza que aquella mujer tenía en él por completo. Pero no podía retroceder. No ahora. Créeme, Romanoff. Hay un contraataque. Y aquí acaba, ya saben, espero y lo hayan disfrutado y pasado un buen rato. Sin más me despido, chao.